Este audio está pensado y diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio, nada de imágenes de cascadas, de unicornios azules surcando los cielos, nada de eso. Solo el audio. Porque la idea es que puedas escucharlo con los ojos cerrados y con mi voz poder hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno, como se hizo siempre, contando una historia para dormir. Como nos contaban a nosotros de niños, como incluso nosotros podemos contarle hoy a nuestros niños. Las historias son la mejor forma de distraer la mente y que en algún momento la mente quiera poner el cuerpo en stand-by, porque sienta que no hay nada más importante para hacer más que dormir y recargar baterías. Me vas a escuchar que hablo quizás de cosas sin sentido, que me voy de tema, que quizás los temas que trato no tienen conexión uno con el otro. Me vas a escuchar también dar muchas vueltas incluso antes de empezar a contar la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Todo tiene el único objetivo de que puedas dormirte. Es la forma más efectiva y es la forma que le ha funcionado a muchísimas personas que me escriben todos los días. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como también mi Instagram, para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Si me mandas un audio, incluso lo vamos a escuchar aquí en el podcast, para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola Sebas, muy buenos días. Mi nombre es Lizzy. Te envío este audio porque siento que ya es hora de cumplir con esta tarea. Todas las noches al acostarme te escucho. No sé, no tengo idea de qué trata tu podcast. Me río mucho con las incoherencias que dices. Y de repente ya estoy acostada en posición horizontal y ahí quedo. Te agradezco mucho. Te encontré en un momento muy duro de mi vida. Quizá el momento más duro que he vivido hasta el momento. Y solo tu podcast me ha ayudado a dormir. Así que te agradezco mucho, mucho, mucho. Agradezco mucho por tu vida. Y nada, que estés muy bien. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés quizás con los ojos cerrados. Perhaps when the eyes closed. ¿No? Sería una cosa así, en un inglés muy nativo. Un inglés, ya te diría casi indígena, el mío. ¿No? Y no estoy seguro tampoco de si dije las cosas como corresponde. No estoy seguro tampoco si dije lo que yo quería decir. Siempre tuve una especie de reparo en ir a los países de habla inglesa, porque tenía como miedo a equivocarme. Tenía como miedo de ir a Estados Unidos, por ejemplo, y decir cosas que yo no quería decir, pensando que estaba diciendo eso. Siempre tuve una especie de miedo de hablar en otro idioma y no decir exactamente lo que yo quería decir. ¿No? Imagínate si paro un taxi, ¿no? Y le digo, no sé, algún insulto pensando que le estoy diciendo que me lleve al aeropuerto. El taxista se enojará conmigo y quizás me lleve a cualquier lado, o quizás me cobre de más, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, es por eso que yo no quiero ir a ningún lado. Es por eso que no viajo al exterior. Porque como no manejo otros idiomas, tengo miedo de decir cualquier cosa.
Incluso tampoco manejo otro tipo de lenguajes. Por ejemplo, el lenguaje del amor. Yo no hablo con mujeres porque tengo miedo que las mujeres entiendan mal lo que yo les quiero decir. ¿Por qué? Porque no manejo el lenguaje del amor. Así como no manejo el idioma inglés, no manejo el idioma del amor. Puedo llegar a insultar a un taxista intentando decirle que me lleve al aeropuerto. Y puedo llegar a, no sé, decirle cualquier cosa a una mujer intentando decirle que quiero estar con ella. Aún hablando en español. Porque hay una especie de idioma del amor que, si bien no es universal, termina por ser una especie de idioma paralelo a cualquier otro tipo de idioma que se asocie con un determinado país. A ver si me explico. Yo tengo miedo de hablar con una mujer y no saber expresarme correctamente y que esa mujer no entienda exactamente cuáles son mis intenciones para con ella. Independientemente de que yo esté hablando en español. Seguramente habrá personas como yo que hagan lo mismo o a las que les ocurra lo mismo viviendo incluso en un país cuyo idioma nativo sea el inglés o en cualquier otro país en el cual se hable un idioma cualquiera que no sea el español. Hay un idioma del amor y no todos sabemos hablarlo. Es por eso que, así como me ocurre con el inglés, que tengo miedo de decir cualquier barrabasada, me ocurre también con el idioma del amor. Hay personas que manejan muy bien. Hay personas que manejan muy bien, ¿no? Entonces uno las ve por la calle, ¿no? Y mantienen el automóvil en el carril y aceleran, incluso doblan muy bien. Pero no me refería a eso. Hay personas que manejan muy bien el idioma del amor. Y se ve que son más fácilmente entendidas. Porque uno ve que con un par de palabras nada más terminan por seducir a otra persona o incluso terminan entendiéndose con otra persona y los dos disfrutando de el amor en común. Los dos disfrutando de una pareja. ¿O no te pasó nunca ver cómo se te dificulta mucho, quizás, hablar con alguien que te gusta o hablar con alguien que te atrae? Incluso con varias personas que quizás te gusten. Y ves cómo quizás un conocido tuyo no tiene ningún tipo de problema, habla con quien sea e incluso concreta con quien sea muy rápidamente. Mientras vos ni siquiera te animás a hablar e incluso cuando hablas no sabés qué decir. O si sabés qué decir, no sabés exactamente lo que tenés que decir para poder llegar a concretar eso que querés con la otra persona. Muchas veces por timidez o por introspección. Introvertidez. No, introspección. Muchas veces
alguna de estas características nos lleva a no hablar bien el idioma del amor, a no saber hablar bien el idioma del amor. Y vemos cómo, reitero, otras personas no solamente lo hablan bien, sino que son expertos. Y pueden entenderse rápidamente con la persona que les guste. Y la persona que les gusta también puede entenderse mágicamente con ellos. Mientras uno se queda ahí mirándolos y pensando, bueno, ¿por qué yo no puedo hablar tan bien el idioma del amor? ¿Qué tendrá el idioma del amor? ¿Será un idioma que puede aprenderse? Bueno, sí, como cualquier idioma, el idioma del amor puede aprenderse. Pero no solamente uno deba aprender la teoría del idioma del amor, sino que como cualquier idioma, uno tiene que llevarlo a la práctica y practicar mucho para poder hablarlo cada vez mejor. Hay personas que ya nacen con diversas aptitudes y a las que les resulta mucho más fácil hablar el idioma del amor. Hay otras a las que no. Hay otras a las que no nos resulta tan fácil. Y debemos aprenderlo, pero no es nada que no se pueda aprender. Simplemente debemos tener la predisposición necesaria y las ganas necesarias de aprender y practicar. No creas que estás corriendo contra el tiempo. No creas que necesitas hacerlo cuanto antes. Tenés todo el tiempo del mundo. Pensá que tenés dos opciones. O intentás aprenderlo, o te quedarás así por siempre. Te quedarás ajeno a ese idioma y no podrás hablarlo nunca. Y antes de no poder hablarlo nunca, yo por lo menos prefiero tardar lo que sea necesario. Cualquier cosa sería mejor que no hablarlo nunca. Incluso tardar años en aprenderlo. Ocurre que muchas veces nos quedamos como asustados cuando vemos que no avanzamos lo suficientemente rápido en el aprendizaje del idioma del amor. Entonces nos acobardamos. Pero reitero, ¿cuánto es lo suficientemente rápido? No es un idioma muy fácil de aprender. Y debemos tardar lo que debamos tardar. No importa. Reitero, es eso o quedarnos ajenos por el resto de nuestra vida, sin poder hablarlo por el resto de nuestra vida. Y reitero, antes de no hablarlo nunca, prefiero tardar lo que deba tardar, incluso tardar años. No me molesta. Pero cuando uno aprende a hablar el idioma del amor, realmente se da cuenta que puede comunicarse con otras personas. Y que le resulta más fácil comunicarse con algunas personas con las que uno quería comunicarse, pero no podía. No creas que el idioma del amor tiene que ver con un aspecto exterior, ni siquiera con algo estético. No tiene que ver con eso. Ocurre que quizás confundas lo que pasa a tu alrededor y creas que aquellos que tienen quizás
la suerte de ser un poco más atractivos, les resulta más fácil hablar el idioma del amor. Pero no es así. En principio, porque el hecho de ser o no atractivo tiene que ver directamente con lo que nos han enseñado. Tiene que ver directamente con una cuestión impuesta por la sociedad acerca de lo que es atractivo y de lo que no es atractivo. No tiene que ver con nuestros gustos personales, tiene que ver con algo que nos han impuesto. Si nosotros pensamos o intentamos pensar fuera de lo que nos han impuesto, nos daremos cuenta que el modelo de persona atractiva que nos han intentado imponer no siempre es el que nos gusta. Y no es tampoco tan difícil hacerlo. Simplemente pensemos, si no hay alguien que nos gusta que esté por fuera de los cánones de belleza habituales, si no hay alguien ahora mismo que nos gusta, alguien en quien estemos pensando que esté por fuera de lo que en la televisión se considera atractivo o en las publicidades se considera atractivo. Seguramente hay alguien que nos guste que esté por fuera de esos cánones. Entonces te das cuenta que si esa persona que no es el modelo que te venden como atractivo te gusta, te das cuenta que no tiene que ver con eso. Te das cuenta que el hecho de que a vos te guste una persona no tiene que ver con que sea atractiva, o por lo menos lo que te dijeron que es una persona atractiva. No tiene que ver con eso. A vos puede gustarte una persona que no responde a los cánones de belleza habituales, porque es lo más lógico. Que nos guste una persona no tiene que ver con que cumpla determinados requisitos, sino solamente tendrían pareja las personas que cumplen con esos cánones de belleza, que cumplen con lo que la sociedad y la televisión dice que es atractivo. En principio no tiene que ver con eso. Entonces, reitero, el lenguaje del amor, el idioma del amor, no tiene que ver directamente con aquellas personas que son atractivas. Ni siquiera les es más fácil a ellos hablar el idioma del amor. Ocurre que una persona atractiva, como tenemos esa cosa impuesta de que la persona atractiva es así o asá, hay personas a las que les resulta más fácil acercarse a hablar con otras, pero porque tienen mayor demanda. A ver si me explico. Una persona que es bella según los cánones de belleza que nos han impuesto, una persona que es atractiva según lo que nos han vendido siempre desde que nacimos acerca de cómo es una persona atractiva, seguramente tendrá más demanda. Una persona atractiva, bella según lo que se dice habitualmente que es alguien atractivo o bello, seguramente tendrá más pretendientes, tendrá más personas ahí intentando seducirla o seducirlo. Entonces, por más que esa persona no hable el idioma del amor, seguramente muchos o muchas de las o los pretendientes sí sabrán hablar el idioma del amor. Entonces no tiene que ver con esa persona en particular, sino que tiene que ver con la demanda que tiene.
tiene que ver con la cantidad de personas interesadas en ella. Entonces, no confundamos, no hay una aptitud acerca de el idioma del amor de parte de aquellas personas que son atractivas o que el mundo considera atractivo o que el mundo considera atractivas. No, no son más aptas. Puede haber una persona fea que tenga aptitudes y aprenda mucho más rápido el idioma del amor. Para mí, la fealdad no existe. No existe una persona fea. No hay personas lindas y personas feas. Es totalmente subjetivo. Alguien que para mí es feo, para la persona de al lado a la persona de al lado le puede parecer lindo. Y viceversa. Entonces no hay tal cosa como una persona linda o fea. Quizás los bebés sí. A mí me parece que hay bebés feos. Y hay personas que me contradicen y hay personas que me dicen que no, que todos los bebés son lindos. No, no todos los bebés son lindos. Discúlpame que te diga, pero hay bebés que uno los ve y no sé si les haría upa. Por, qué sé yo, no sé. Quizás prefiero dejarlo ahí en el carrito. En fin, quiero hablar el idioma del amor y quiero que alguien me enseñe. Por favor. Igualmente, no hay mayores problemas, reitero, con lo que se tarde en aprender el idioma. Antes que no hablarlo nunca, prefiero tardar 50 años en aprenderlo. Incluso tenemos una ventaja en lo que tiene que ver con el idioma del amor. Que podemos ir utilizándolo para practicar. O sea, a lo que voy, podemos ejercer sin habernos recibido todavía. Mientras vamos aprendiendo, podemos ponerlo en práctica, pero en la vida real. No sé, si aprendemos a manejar tanques de guerra, no conviene que tengamos una primera clase y ya salgamos a la vida real a manejar un tanque de guerra, porque quizás lo estrellaremos. Y quizás las consecuencias sean bastante graves. Pero en lo que tiene que ver con el idioma del amor, ya después de la primera clase, ya podemos salir a la vida real, salir al mundo real y practicar allí sin ningún riesgo de estrellar nada. Si estamos conscientes de que quizás nos podamos estrellar nosotros, podemos salir al mundo real y practicar. Debemos ser conscientes que nos podemos estrellar nosotros, pero sin dañar a nadie, a diferencia del tanque de guerra, ¿no? Entonces, eso es bueno también. El hecho de no necesitar recibirse, no necesitar finalizar nuestros estudios para poder poner en práctica lo que aprendimos. Ya desde la primera clase podemos poner en práctica lo que aprendimos. Y eso es también lo atractivo, ¿no? Lo atractivo de la vida en general. El hecho de poder estar aprendiendo todo el tiempo cualquier cosa y poner en práctica eso que aprendimos inmediatamente. La vida es un constante aprendizaje. Y nunca es tarde para aprender el idioma del amor. No encontrarás un aviso en un periódico ofreciendo clases del idioma del amor.
No es tan fácil encontrar aquel que te enseñe a hablar el idioma del amor. Pero si hay una predisposición, si hay ganas de aprender ese idioma, si hay esa necesidad real de aprenderlo, seguramente aparecerá aquella persona que nos lo enseñe. Y esa persona no se presentará como un profesor del idioma del amor. ¿Qué tal? Vengo a tomar clases particulares porque quiero aprender el idioma del amor. Hasta las 4. Y de 4 a 5, inglés. No. No tendrá la forma de un profesor real. Seguramente ni siquiera nos demos cuenta que estamos aprendiendo el idioma del amor. Seguramente no tendremos tampoco un solo profesor o profesora. Seguramente tendremos varios y aprenderemos un poco de cada uno. Pero deberemos tener esas ganas sinceras de aprenderlo. Deberemos tener, como quien dice, la predisposición. Una especie de fuego que nos queme dentro. No será necesario que comamos chile para que nos queme un fuego dentro. No será necesario que nos traguemos un fósforo tampoco. No quiero que a partir de ahora haya gente tragándose fósforos. Por favor. Si uno se traga un fósforo, además inmediatamente el fósforo se apagará. Ni siquiera va a llegar prendido al estómago. Así que por favor, aquellos que quieran tener un fuego por dentro, por favor no se traguen un fósforo, porque no obtendrán resultados. Uno no puede tragarse el fuego, además, porque si uno se traga un fuego, no metafóricamente hablando, ¿no? Metafóricamente hablando sí uno puede tragarse un fuego. Pero realmente no, porque si uno intenta tragarse un fuego, reitero, seguramente el fuego llegará apagado al estómago. Y el estómago es algo así como el estómago, pero es distinto. Hay personas que tenemos estómago y hay personas que tenemos estómago. Y yo no voy a decir exactamente qué tengo. Si tengo estómago o tengo estómago. ¿Por qué? Porque no quiero herir susceptibilidades. No quiero ser de un bando o del otro. Esas cosas no se dicen. Viste que uno no anda diciendo a quién votó cuando en su país hay elecciones. ¿Viste? El voto es secreto. Bueno, el estómago también es secreto. El estómago es secreto, pero el estómago también. ¿Y en qué se basa la diferencia? ¿En dónde está la diferencia? ¿Cómo podemos saber cuando alguien tiene estómago y alguien tiene estómago? No lo podemos saber. No andamos por la calle y nos damos cuenta, aquel tiene estómago, aquel tiene estómago. No. ¿Y qué diferencia hay entre una persona y la otra, no? Porque, ¿por qué algunos tienen estómago y otros tienen estógamo? ¿Qué es el estógamo? Bueno, voy a contarte la historia luego de saludar a Lizzie. No quiero que se me haga muy tarde porque Lizzie se va a dormir. Así que le voy a mandar un beso muy grande a Lizzie. Lizzie nos habla desde Colombia y nos cuenta que ha encontrado el podcast en un momento muy duro de su vida. Y sabes que a muchas personas les pasa lo mismo. Soy como una luz que viene a iluminar a aquellas personas que están en la oscuridad. No soy una luz, pero quizás
haya algo de destino en el medio, ¿no? Y quizás determinadas personas que necesitaban del podcast lo hayan encontrado justamente en el momento en el que más lo necesitaban. Muchas veces ocurre. El universo te pone delante algo que necesitas, justo en el momento en el cual lo necesitabas. Uno cuando tiene algún problema, uno cuando está atravesando un momento muy duro, así como Lizzie, muchas veces tiene tantas cosas en la cabeza que esas cosas a uno no le permiten dormir. Y es allí cuando uno empieza a buscar algún tipo de solución, aún sin haberla buscado nunca. Hay personas que no tienen problemas para dormir y nunca han buscado o nunca se les ha ocurrido buscar un podcast para dormirse. Pero en el momento en el cual atraviesan un momento difícil, allí es cuando su mente se empieza a comportar de una forma diferente y allí es donde necesitan buscar ayuda, entre comillas. Y ahí es cuando nos terminamos conociendo. Con Lizzie y quizás con vos también. Quizás nos hemos conocido en una situación similar contigo. Y obviamente era quizás el momento apropiado para conocernos. No reneguemos de eso. Oh, yo no reniego de eso, obviamente. Espero que tú tampoco. Me gusta hablarte de tú porque no sé dónde vives. Oh, hermano, ¿dónde vives? No iré a visitarte, por lo menos por ahora. Pero cuando lo haga, no notarás ninguna diferencia porque, de alguna forma, voy a visitarte todas las noches. Oh, hermana, estás allí escuchándome con la luz apagada y con los ojos cerrados. Estoy aquí contigo. Estoy haciéndote compañía, estoy hablándote, cuidándote. Hablando de cosas quizás sin sentido para poder distraerte de aquello que no te deja dormir y que al fin y al cabo puedas conciliar el sueño. Entonces, sin quererlo, o por lo menos sin hacerme presente de forma física, queriéndolo, no sé por qué, se me mete el espíritu del Chavo del Ocho dentro y hago las cosas o digo que hago las cosas sin querer queriendo, pero no es así. O quizás sí. Todas las noches, o por lo menos cuando vos lo decidís, yo paso a visitarte, sin necesidad de estar presente físicamente. Hoy en día, gracias a Internet, cuando me llamas, yo estoy. Cuando la cabeza no para y necesitas una compañía que te distraiga, yo estoy. Cuando no podés dormir a causa de lo que te viene ocurriendo y necesitas un amigo que venga a hacerte compañía, yo estoy. Así que no necesito viajar al lugar donde vivas y meterme en tu casa y hacerte compañía, no. Ya lo hago.
ya lo estoy haciendo. Entonces, si en algún momento lo hago realmente, si en algún momento nos encontramos personalmente, seguramente no notarás diferencia y seguramente nos parecerá que nos conocemos hace mucho tiempo. Y es que eso ocurre realmente. Es que justamente eso es lo que ocurre. Nos conocemos hace mucho tiempo y compartimos noches largas de conversaciones que parecen eternas o que quizás no sepas el momento en el que terminan porque te quedas dormido, porque te quedas dormida. Y yo me ocupo de quedarme aquí hasta que lo hagas, de cuidarte y acompañarte hasta que lo hagas, para que puedas dormirte seguro, para que puedas estar tranquila y segura. Aquí estoy. No hace falta que te preocupes por nada. Yo seguiré aquí hasta que te duermas y quizás mucho tiempo después. Porque uno muchas veces duda acerca de cuánto tiempo se queda la persona que nos está haciendo compañía. Uno muchas veces, cuando se duerme, vuelve a despertarse apenas se durmió justo antes de caer en un sueño profundo. Y a ninguno de nosotros nos gusta despertarnos luego de habernos quedado dormidos y darnos cuenta que esa persona que estaba con nosotros ya no está. En este caso, puedo asegurarte que yo seguiré aquí, aún después que te hayas dormido. Yo voy a estar aquí cuidándote y acompañándote, aún después de que hayas conciliado el sueño, para que estés lo suficientemente tranquila y puedas descansar lo suficientemente relajada, sabiendo que yo voy a seguir aquí. Y voy a asegurarme que estés completamente dormido, con la seguridad y con la tranquilidad que te dará el hecho de que haya alguien aquí a los pies de tu cama. Patreon.com/podcast para dormirse, para todos aquellos que quieran ayudar caritativamente a este podcast. También pueden hacerlo a través de cafecito.app/podcast para dormirse. GAPP, ¿no? Cafecito.app con $P/podcast para dormirse. Y si no hay dinero disponible como para ayudar al podcaster, podés ingresar en youtube.com/podcast para dormirse para poder allí ver los videos que yo he publicado y de esa forma también colaborar con el podcast sin necesidad de invertir absolutamente nada de dinero. Simplemente con ver los videos en YouTube ya me estás ayudando también, o por lo menos estás ayudando a que el podcast continúe, a que el podcast siga online. Creo que la historia que tengo que contar hoy tiene que ver con el idioma del amor, porque yo creo que empecé a contar una historia, pero ya no me acuerdo cuál era. Recién empecé a hablar de algo y ya no recuerdo qué era.
Así que voy a contar la historia de aquel que quería aprender el idioma del amor. Y después quería aprender ruso también. ¿Por qué quería aprender ruso y por qué quería aprender el idioma del amor? Bueno, era una persona a la cual le gustaban los desafíos. Sabemos que el ruso es un idioma bastante difícil, porque yo calculo que tiene otras raíces, ¿no? Así como el árbol de acá enfrente. El árbol de acá enfrente tiene otras raíces. No tiene las mismas raíces que el árbol mío, ¿no? Yo tengo un árbol y tiene unas raíces, y el árbol de enfrente tiene otras raíces. Bueno, el idioma ruso tiene unas raíces diferentes a los idiomas que podemos llegar a conocer o a los idiomas más fáciles de aprender, como por ejemplo el inglés, el portugués, el italiano, incluso el español. Yo no creo personalmente que el español tenga facilidad para poder ser aprendido. Pero bueno, independientemente de eso, tienen como el mismo origen, ¿no? Provienen del latín, creo. Tienen como una construcción similar, las frases, las oraciones. En cambio, el ruso no. El ruso es más difícil. De hecho, en todo sentido, yo tenía una amiga, por ejemplo, que había un estudiante ruso aquí de intercambio, ¿no? Y ella lo quería seducir, y sin embargo el ruso se hacía desear, ¿no? Entonces ella, como quien dice, comprobó que la hipótesis era cierta. El ruso es más difícil. Nosotros teníamos, con mi amiga, una profesora en la universidad que era políglota. Ella era políglota de apellido, María Políglota, pero además era políglota. O sea, uno creería que el nombre era quizás una denominación, ¿no? No una abominación, como el abominable hombre de las nieves. Abominable. No. Abominable. Sí, abominable. Abominación. No sé si es exactamente así la palabra. Sí, porque abominación no puede ser. Abominación me suena más a bobina, ¿no? Abominación tiene que ver con algo que se enrosca. Quiero creer, ¿no? Para mí una bobina tiene que ver con, por ejemplo, una bobina de cable. Tiene que ver con mucho cable enroscado, ¿no? ¿Qué sé yo? Bobinar. Tiene que ver con enroscar mucho cable. Bueno, en fin. María Políglota. Parecía una denominación, ¿no? Parecía que no era su nombre real. Es como, no sé, José Teléfono, ¿no? Alguien que vende teléfonos y es famoso por ello, uno puede nombrarlo de esa forma, sin saber su nombre, José Teléfono. ¿Por qué? Porque uno sabe que vende teléfonos, pero no conoce su nombre, entonces lo denomina de esa manera como una especie de generalidad, como para nombrarlo de alguna forma, sin saber el nombre real, como para no nombrarlo como, no sé, el vendedor de teléfonos, no, José Teléfono. Incluso como una especie de apodo, ¿no? Esa denominación pasa a ser una especie de apodo. Muchas veces
a alguien que es famoso por una determinada actividad, la gente puede apodarlo de una determinada forma. Una persona, aún sin quererlo, puede ser conocida popularmente como X, sin necesidad de que ese apodo sea real, sin necesidad de que la persona en cuestión apruebe ese apodo. Reitero, como por ejemplo José Teléfono. Todo el mundo lo conoce como José Teléfono. El tipo se llama Adalberto. Vende teléfonos, pero todo el mundo lo conoce como José Teléfono. ¿Por qué? Porque un par de personas, bueno, así empiezan los apodos, ¿no? Un par de personas lo empezaron a llamar de esa forma y esas personas empezaron a distribuir su número de teléfono, a hacerle publicidad, ¿no? A recomendarlo, y lo recomendaban de esa forma, nunca lo recomendaban como Adalberto, el vendedor de teléfonos, sino que lo recomendaban como José Teléfono. ¿Por qué? Porque estas personas, las que iniciaron la cadena de publicidad, sin quererlo, ¿no? Las que empezaron la cadena de recomendaciones gratuitas, habían sido clientes de Adalberto, pero no conocían su nombre. Entonces tenían su número anotado. ¿Y a quién le compraste el teléfono? A un tipo de ahí, no sé cómo se llama. Te paso el teléfono. ¿Y cómo lo anoto? No sé, ponele José Teléfono. ¿Y cómo lo anoto? No sé, ponele José Teléfono. Entonces de esa forma empezó, como quien dice, a viralizarse el número de José Teléfono. Después averiguamos, le dijeron a la persona en cuestión, después averiguamos el nombre del vendedor de teléfono. Vos ponele José Teléfono. Bueno, y así se fue, como quien dice, popularizando el número de José Teléfono. El número de teléfono de José Teléfono, sin que esto sea una redundancia, no. El número de teléfono de José Teléfono iba pasándose de teléfono en teléfono, ¿no? El número de teléfono de José Teléfono iba pasando de teléfono en teléfono. ¿Cómo ocurría esto? Bueno, qué sé yo, si uno debe pasar un contacto a alguien, hoy en día puede enviarlo por WhatsApp, por ejemplo. Entonces, el número de teléfono de José, en este caso de Adalberto, pasa de teléfono en teléfono, porque yo, desde mi teléfono, a través de WhatsApp, le envío el contacto a otra persona que lo recibe en su teléfono. ¿Pero qué estoy enviando? Un número de teléfono. Incluso, también colaboraba a la popularización del apodo de Adalberto el hecho de que uno hoy en día comparte muchas veces el contacto, no comparte el número. Directamente comparte el contacto. Entonces, uno cuando comparte el contacto a través de WhatsApp, el contacto sale ya con el nombre con el cual nosotros tenemos agendado ese contacto. Entonces, con José o con Adalberto, ocurría eso. La gente compartía su número ya con el nombre. Entonces todo el mundo lo tenía agendado así, José Teléfono. Las personas lo llamaban y decían, hola José. No, decía Adalberto, equivocado. Claro, porque había personas a las cuales les llegaba el número, pero no sabían cómo se llamaba. Si a vos te pasan un número que dice José Teléfono, vos vas a pensar que es José el que vende teléfonos, o incluso que es el teléfono de José, ¿no? José Teléfono. Y vas a tener el número ahí de José. Quizás ese nombre identifique que lo que hay guardado allí es el teléfono de José. Es medio extraño, ¿no? Porque
qué sé yo, qué otra cosa más que el teléfono de José puede haber guardado en una agenda de contactos, en una agenda de contactos telefónicos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, imagínate que tenés en la misma agenda, no sé, José teléfono y José dirección. Antes quizás se guardaban así los contactos, no en los teléfonos, sino en una agenda real, no en una agenda virtual. Entonces uno escribía, ¿no? José teléfono, tal cosa, José dirección, tal otra. O en fichas, también en fichas. Bueno, en fin, la gente lo llamaba y le decía, hola José. Y José decía, no, equivocado. Más tarde lo llamaba otra persona, hola José. No, no, equivocado. José no era una persona de hablar mucho, José era una persona bastante tímida. Porque si no hubiera sido tímido y hubiera sido un poco más hablador, le hubiera dicho, ¿con qué José querés hablar? Porque la gente le decía, hola José. Habitualmente si uno tiene un contacto agendado, por ejemplo, no sé, el contacto de Michael Bublé, ¿no? Y uno quiere llamar a Michael Bublé. Entonces marca el teléfono de Michael Bublé. Incluso a mí me gustaría, porque para mí Michael Bublé o Michelle Bublé no es Michelle Bublé, es Michelle Bubble, ¿no? Burbuja. Entonces yo quiero un día llamar a Michelle Bublé, pero tener en el teléfono el sonido de burbujita cada vez que marco los números. Que haga bu, bu. Ahí el sonido de la burbuja, no sé cómo hacerlo. No quiero que este programa se vuelva un programa de ASMR. Pero es como el sonido de burbujita. ¿Po? Y quiero tener ese sonido en cada uno de los números el día que llame a Michelle Bublé. Después no. Después es como que te aburre el sonido de burbujita. De burbujita explotando sería, ¿no? Como un sonido muy similar al sonido que se escucha cuando uno descorcha un vino. ¿Se entiende cuál es el sonido? No es así como... No. Pero es un sonido similar, es un... más suavecito. Reitero, no quiero que se convierta en un programa de ASMR. Este podcast, porque no es la idea, ¿no? Entonces, bueno, no importa. Quiero el sonido de burbujita para llamar a Michelle Bublé, pero después no, porque me aburre un poco los sonidos del teléfono. Si fuera por mí, que el teléfono no haga ningún sonido. Ayer abrí Netflix y me di cuenta que ahora Netflix incorpora sonidos en casi todas sus funciones. Antes Netflix no tenía sonidos cuando uno quería hacer algo. Ahora hay sonidos por todos lados. Incluso el televisor me hace sonidos. Estoy ahí en el menú, paso de una aplicación a otra y hace... Y no sé por qué. Hace cada vez que pasa de un cuadradito a otro. ¿Por qué? No quiero tener sonido. ¿Yo para qué quiero tener un sonido que haga? Cuando pasa de un cuadradito a otro, no. Y uno abre Netflix y cuando abre Netflix, ¿no? Aparece la música de Netflix o el sonido, esa música que uno identifica con Netflix. ¿Para
¿Para qué? Esa que aparece al inicio de una serie o de una película producida por Netflix, bueno, ese sonido también aparece ahora cuando abrís la aplicación. O quizás aparecía de antes, yo nunca le había prestado atención. Y luego, cuando aparece el menú, aparece otro sonido más, diferente, que no es un sonido habitual dentro de la aplicación, es otro sonido, no es el de inicio, no es el que aparece cuando aparece la N, el que se escucha cuando aparece la N al inicio de una serie o de una película, que también aparecía cuando uno abría la app. No, es otro sonido. ¿Para qué quiero tantos sonidos? Cada vez que uno va haciendo algo, un sonido diferente. No. Sí quiero la burbujita en el momento que llame a Michel Bublé. Michel Bubble. O Michael Bubble sería, ¿no? Porque si uno es Michel Bublé, es Michael Bubble. ¿No? Porque si vamos a decir el apellido en inglés, vamos a decir también el nombre en inglés. ¿No? O es Michel Bublé o Michael Bubble. Entonces quiero el sonido de la burbujita cuando lo llamo a Michel Bublé. Cuando lo llame a Michel Bublé, lo llamaré y le diré, hola Michel. ¿No? Y Michel no me entenderá. O quizás sí, porque Luisana le habrá enseñado algo de español. Entonces cuando yo le diga, hola Michel, quizás me confundirá con un familiar de Luisana y se quedará hablando conmigo. Esas son las ventajas de que alguien anglosajón esté de novio o en pareja con alguien latino. ¿No? Que uno puede llamar a esa persona e incluso quedarse hablando un rato con esa persona porque esa persona se confundirá y pensará que somos algún familiar y por miedo a quedar mal se quedará hablando con nosotros. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Michel Bublé, antes de conocer a Luisana, seguramente lo llamaba a alguien hablando en español y el tipo, como no conocía a nadie que hable español, bueno, me llama a alguien en español, me habla en español, le corto. Yo que sé quién es. Pensaba Michel Bublé, ¿no? Dice, qué sé yo, quizás es un fan. Y no tengo ganas de hablar con fanes. ¿Quién sabe quién le habrá dado mi número telefónico? Entonces, inmediatamente uno le dice, hola Michel. Y Michel Bublé, como sabe que no conoce a nadie que hable español, te corta. Sin embargo, ahora es más fácil hablar con Michel Bublé. Porque uno lo llama a Michel Bublé y dice, hola Michel, y Michel no sabe quién le está hablando del otro lado. Entonces Michel piensa, mira si es, no sé, un tío de Luisana o mira si es la abuela de Luisana que me llama y yo no la conozco, no le voy a cortar. Entonces, cualquiera que hoy lo llama a Michel Bublé y le habla en español, puede mantener una conversación con Michel Bublé, cosa que antes no. Y puede uno hacer lo mismo con cualquier famoso que tenga una pareja latina. No una pareja española, porque los españoles tienen otro acento. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, cuando Tom Cruise salía con Penélope Cruz, ¿no? Y era Penélope Cruz de Cruz. Era difícil, porque uno lo llamaba a Tom Cruise y le decía, hola Tom, ¿cómo andás? Y el español no te llama así. Si es un pariente de Penélope Cruz, por ejemplo, no sé, el abuelo de Penélope Cruz que quiere hablar con Tom Cruise, no lo llama y le dice, hola Tom, ¿cómo andás? Le dice, hey tío Tom, no sé, una cosa así, ¿no? ¿Cómo has estado? ¿O cómo estáis?
Y además con el acento español, ¿no? Entonces, qué sé yo, es distinto nuestro acento latino que el acento español. No tengo que decirlo yo, ¿no? Es algo obvio. Incluso también es distinto el acento latino que el acento español. Yo sé que la gente se sienta distinto en España a que en Latinoamérica. Porque una vez alguien me dijo, es distinto el acento latino que el acento español. Ya voy a contar esa historia quizás en el próximo episodio. No ahora porque es tarde. Ahora, por favor, quédate con que si llamas a cualquier famoso que esté saliendo con alguien latino, puedes llegar a quedar hablándote con él. Puedes llegar a quedarte hablando con él, mejor dicho. O con ella. Qué sé yo. Cualquier persona, ¿no? Hay que buscar a alguien que salga con un latino, qué sé yo. Al Pacino no tenía una novia latina. No sé si la sigue teniendo. No sé, alguien. Vos lo llamás y la persona tiene que ser alguien que tenga una pareja latina y que en lo posible recién esté comenzando. Porque si es una pareja que ya viene desde hace muchos años, qué sé yo, corres el riesgo de que el famoso en cuestión ya conozca a todos los parientes de su pareja, a todos los familiares de su pareja. Entonces, cuando vos lo llamás, te identifica inmediatamente y dice, bueno, este no es familiar. No es el caso de Bublé, porque Michel Bublé no creo que conozca a todos los parientes de Luisana. Entonces vos podés llamarlo y ponerte a hablar con él sin que él sepa ni siquiera quién sos. Hay que intentar llamarlo en un momento del día en el cual Luisana no esté, ¿no? Entonces uno lo llama y le dice, hola Michel. Hola, ¿cómo estás? Te dice Michel, ¿no? Entonces vos te puedes hablar con él y él piensa que sos, qué sé yo, un amigo de la primaria de Luisana. Ponele, ¿no? Un amigo íntimo de Luisana, de la escuela primaria. Incluso quizás Michel, por celos, siga hablando contigo, porque dice, ¿y este de dónde es amigo de Luisana? Y Luisana, ¿por qué tiene amigos que yo no conozco? Entonces ahí Michel, con tal de averiguar quién sos, qué parentesco tenés con Luisana, cómo es tu amistad con Luisana y demás, quizás se quede hablando contigo. También uno puede utilizar los celos como excusa para hablar con famosos, ¿no? Pero tienen que ser famosos que estén saliendo con latinos igual. Uno llama al famoso y uno tiene dos opciones. O no decir nada y que el famoso continúe hablando con nosotros porque asocia el acento, entonces por miedo a quedar mal, no corta, no dice nada y nos sigue la conversación. ¿Qué sé yo? Si yo llamo a Michel Bublé ahora, ¿no? Lo llamo, le digo, hola Michel, y Michel inmediatamente piensa, dice, este es un tío de Luisana, una cosa así. Entonces me sigue la conversación. Reitero, antes Michel Bublé escuchaba una voz en español al otro lado del teléfono y cortaba. Porque sabía que no tenía ningún amigo en español. Ahora, como su pareja habla español, no quiere cortar para no quedar mal. Si alguien del otro lado del teléfono le habla en español, Michel piensa y dice, este capaz que es pariente de Luisana, no le voy a cortar porque voy a quedar muy mal. Así que voy a continuar hablando por respeto. Y así es donde uno puede continuar hablando con el famoso en cuestión, sea Michel Bublé o quien fuera. Ahora, ¿qué ocurre si Michel Bublé nos pregunta quiénes somos? ¿No? Y nos dice, ¿quién habla?
Amigo de Luisana, ¿quién eres? Familia de Luisana. Uno ahí inmediatamente tiene que inventar. Puede inventar un parentesco. Total, Michelle que sabe, ¿no? Está allá lejos, anda a saber dónde viven. Entonces no va a andar averiguando si realmente somos quienes decimos ser. O uno puede hacerse pasar, como yo decía hace un ratito, por un amigo de la escuela de Luisana en este caso, o de la pareja de la persona. Si uno dice, no, soy un amigo íntimo, un amigo de la infancia, Luisana se quedaba a dormir en mi casa, ahí inmediatamente Michelle pensará, ¿no? ¿Y cómo un amigo? ¿Cómo que se quedaba a dormir Luisana en la casa? Sí, y dormíamos juntos. Peor todavía, ¿no? Uno cuanto más íntima haga la cosa, más despertará los celos de Michel Bublé. Entonces ahí Michel Bublé se quedará hablando con nosotros de manera muy amable, pero queriendo en realidad conocer más detalles acerca de nuestra relación con Luisana y de, qué sé yo, nuestra posible historia de amor infantil con Luisana, que no ha existido. Incluso no tenemos ninguna relación con Luisana. Simplemente somos fans de Michelle y nos queremos hacer pasar por amigos de su pareja para poder entablar una conversación con él. Conversación que tendremos que tener la precaución de grabar para después mostrársela a todos nuestros amigos, ¿no? Y hacernos los importantes porque hemos hablado con Michel Bublé. En fin, de esa forma también podremos seducir a alguna señorita a la cual le tengamos ganas, ¿no? Entonces aparecerá allí una señorita a la que, sin hablar el idioma del amor, podremos seducir. Le podremos decir, hola Juliana, qué sé yo. Hola, nos dirá Juliana. Salí de acá. Porque Juliana, ante todo, es educada. Nos responde el saludo, pero como no le atraemos, nos dice salí de acá. Como para dejar ya las cosas en claro desde el principio, ¿no? Y nosotros, para intentar seducir a Juliana, le diremos, ¿a que no sabes de quién soy amigo? No me importa. Te dice Luisana y sigue... No, Luisana no, Juliana, y sigue mirando para otro lado. Soy amigo de Michel Bublé. Y ahí inmediatamente Juliana se dará vuelta y entablará una conversación con nosotros, o incluso puede ser que se revuelque en los pastos de la vuelta con nosotros. Y uno dirá, qué interesada que es Juliana, qué interesadas que son las mujeres. Bueno, no, las mujeres no. Los hombres también. Ocurre que uno, si quiere seducir a un hombre, escucha, hermana, si quieres seducir a un hombre, no debes decir que conoces a Michel Bublé. Debes decir que eres amiga de, no sé, alguien a quien el hombre le pueda interesar. Perdón, mejor dicho, debes decir que eres amiga de alguien que al hombre le interese. Por ejemplo, no sé, un futbolista, ¿no? Y si haces un trabajo de inteligencia previo y averiguas, qué sé yo, de qué equipo es fan el hombre en cuestión, o, qué sé yo, qué equipo de básquetbol le gusta, o esas cosas que le gustan a los hombres, bueno, todavía tienes, como quien dice, más chances que antes. Lo que debes hacer, hermana, es averiguar de qué club es hincha el hombre que te interesa, ¿no? Por ejemplo, es hincha del Manchester City. Entonces debes averiguar si hay algún jugador del Manchester City que esté saliendo con una latina, o incluso si hay algún jugador latino, ¿no?
el siguiente paso es averiguar su número telefónico. Si es un jugador que sale con alguna latina, bueno, ahí puedes hablar con él, llamarlo y hacerte pasar por, no sé, por la hermana de la novia, por la tía de la novia, por alguien. Entonces ahí te quedas compartiendo una conversación que luego utilizarás para seducir a la persona que te gusta. Grabarás esa conversación y luego utilizarás para seducir a la persona que te gusta. ¿No? Irás ahí a la persona que te gusta y le dirás: hola guapo, aunque no sabes de quién soy amiga. ¿No? Soy amiga del Kun Agüero. ¿Qué vas a ser amiga del Kun Agüero? Sí, soy amiga del Kun Agüero. Escucha la conversación que tuve hace un tiempito. Y ahí le das play a la conversación y el tipo, obviamente, cae rendido a tus pies solamente porque hablas con el Kun Agüero. Mira qué fácil que es seducir a un hombre, ¿no? Los hombres son fácilmente seducibles, a diferencia de las mujeres. Las mujeres también pueden seducirse, pero bueno, cuesta un poquito, no son tan estúpidas como sí somos los hombres. Los hombres somos mucho más fáciles en todo sentido. Menos el ruso. ¿Te acordás que el ruso no era fácil? Y me acordé cuál era la historia que quería contar. Medio tarde me acordé. Porque también conté la historia de José Teléfono. En vez de contar la historia del ruso que era fácil. Porque me olvidé. No me acordaba cuál era la historia y ahora me vengo a acordar en el final del episodio. Qué cruel que es la vida, ¿verdad? Me vengo a acordar recién ahora en el final del episodio. Yo creo que la historia de José Teléfono la voy a contar en un siguiente episodio. Voy a contar también la historia del ruso, que no es fácil, en otro episodio. Y yo creo que la moraleja tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con lo injusta que puede llegar a ser la vida. Muchas veces se nos ríe en la cara, o muchas veces parece que la vida se nos riera en la cara. Como por ejemplo ahora, yo no me acordaba qué historia quería contar y aparece el recuerdo como de casualidad, pero al final del episodio, cuando ya no hay momento, no hay tiempo para contar la historia. Y uno puede ponerse pesimista, protestar y decir: mirá cómo la historia se me ríe en la cara. Mirá cómo la vida se me ríe en la cara, no la historia. La historia no se ríe. Mirá cómo la vida se me ríe en la cara, mirá cómo me goza. Me hace recordar la historia que iba a contar cuando ya está terminando el episodio. Ahora que no me sirve para nada. ¿No? La experiencia es un peine que la vida te da cuando te quedas pelado. Me das el peine cuando me quedo pelado. Me das el nombre de la historia cuando ya está terminando el episodio. Uno puede protestar por esta situación y pensar que todo le sale mal y pensar que la vida se le ríe en la cara y que la vida le toma el pelo y que la vida lo goza. O puede tomar una posición optimista y reírse junto con la vida, porque estas cosas pasan. Y uno debe tomarlas como parte de la vida. La vida está llena de aciertos y errores, la vida está llena de cosas buenas y cosas malas. Uno no debe tomarse las cosas malas tan a la tremenda, porque realmente hay muy pocas cosas que son tan tremendas como para
deprimirse porque ocurren. O incluso para ofuscarse porque ocurren. Hay muy pocas cosas en la vida que son tan graves como para que nos generen malestar. La mayoría de las cosas que nos ocurren son nimiedades, son cosas pequeñas, son cosas por las que no vale la pena ni siquiera enojarse. Ocurre que uno viene quizás ya acumulando un montón de situaciones que uno no ha buscado, un montón de situaciones malas, entre comillas, un montón de cosas que le van ocurriendo que uno no planificaba. Y allí es donde uno se enoja, allí es donde uno dice qué mala suerte que tengo. Allí es donde uno despotrica contra la vida y con todo. Y dice que la vida se ríe de uno. Cuando en realidad, reitero, no es así. La mayoría de las veces está en nosotros el enojarnos por lo que nos pasa o tomarlo como una parte más de la vida. Muchas veces nosotros tenemos la decisión de tomarnos lo que nos pasa como algo bueno o como algo malo. Muchas veces incluso tomamos lo que nos pasa como algo malo cuando en realidad, reitero, no es tan malo. Simplemente, ante la misma situación, si lo pensamos en frío, seguramente hemos reaccionado de forma diferente, de acuerdo a la etapa que estábamos pasando, de acuerdo al momento en el cual nos pasó lo que nos pasó. Nos daremos cuenta de la diferencia de nuestra reacción solamente cuando pensemos en frío las cosas. Pero allí nos daremos cuenta que depende exclusivamente de nosotros. El hecho de enojarnos o no enojarnos, el hecho de pensar que la vida está contra nosotros o de disfrutar con la vida, porque es una actitud. Ser feliz es una actitud. Y parece frase hecha de Instagram, ¿no? Pero es real. Ser feliz depende de nosotros, no depende de lo que nos pase, no depende de lo que la vida nos ponga enfrente. Depende de cómo nos tomemos nosotros lo que la vida nos ponga enfrente. Podemos pensar que la vida se ríe de nosotros o podemos nosotros reírnos junto con la vida. Dulces sueños.